tardes. El tema del día de hoy, muy relacionado al tema anterior, ¿no? Sobre todo de uso racional de medicamentos. Entonces, infecciones asociadas a la atención de salud, que tiene que ver mucho con las infecciones bacterianas, ¿no? Como ya mencionamos, ¿no? Muchas veces son multiresistentes, ¿no? Y la fiebre de origen desconocido. Efectivamente hay una norma, siempre cuando revisamos algunos temas, tratamos de buscar una norma que esté aplicada, ¿no?, en nuestro medio. En este caso sí hay una norma técnica, ¿no? Entonces de ahí más o menos me he basado en los conceptos principales, ¿no? Entonces las infecciones intrahospitalarias, también son llamadas infecciones asociadas a la atención de salud, constituyen un importante problema de salud pública, no solo para los pacientes, sino también para la familia, la comunidad y el Estado, ¿no? Ya que conlleva muchas veces gastos, ¿no?, fallecimientos, ¿no? También muchas veces afecta, ¿no?, el estilo de vida de las personas, ¿no?, de la familia, ¿no? Entonces constituye un desafío para las instituciones de salud y el personal médico responsable de la atención, ¿no?, ya que es un evento adverso, ¿no?, en pacientes que están hospitalizados, ¿no?, y lo cual se debe tratar de prevenir. Al ser infecciones intrahospitalarias, ¿no?, se asocia con una alta tasa de morbilidad y mortalidad, por lo que mencionamos en los gérmenes multiresistentes, ¿no?, porque se van a emplear antibióticos más caros, el paciente va a requerir mayor estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, se traduce, como dijimos, ¿no?, en incremento de días de hospitalización y costos de atención, ¿no? Y también en incremento de discapacidad, años de vida ajustados a discapacidad, ¿no?, en la población. Bueno, esos son otros parámetros, ¿no?, que usan algunos estadistas. Entonces, estos problemas, estas IAS que se podemos abreviar, ¿no?, como IAS, son derivados de una baja calidad de la atención y una insuficiente supervisión y capacitación personal, ¿no? Y se considera un costo adicional, ¿no?, a ese tipo de infecciones. Entonces algunos lo consideran como un mal uso de recursos económicos. Una elevada frecuencia de estas infecciones nosocomiales comprueba una calidad deficiente del sistema de salud o del establecimiento de salud, ¿no? Lamentablemente en nuestro país caemos en este tipo, ¿no?, en este grupo de instituciones, ¿no?, con una deficiente calidad del sistema de salud. Como vamos a ver más adelante, influye bastante, ¿no?, en la incidencia de estas infecciones asociadas a atención de salud. En general, estas infecciones hospitalarias o IAS, el punto de corte para la mayoría de estas infecciones es 48 horas, ¿no?, de estancia hospitalaria, o sea, 48 horas después, ¿no?, de haber ingresado al paciente al hospital. Ya que antes de ese tiempo podría ser una infección que se ha estado incubando, ¿no?, antes de que el paciente acuda, ¿no?, al hospital. Este es para la mayoría de infecciones, pero más adelante vamos a ver estos conceptos que a veces no aplican este punto de corte, ¿no?, para algunas infecciones, por ejemplo las bacterianas, ¿no? Entonces, normalmente la definición, quizás más resumida se puede decir, es aquella infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de ese contagio, ¿no? Por ejemplo, un paciente que quizás acudió para una cirugía, ¿no?, una cirugía electiva, quizás una colecistectomía, ¿no?, y quizás en internamiento, ¿no?, por ahí, ¿no?, que se pudo estar en contacto con otro paciente enfermo, ¿no?, y contrajo una infección, ¿no?, en este caso una neumonía. Entonces, hay factores determinantes que van a influir en que se desarrollen estas infecciones intrahospitalarias, o llamadas IAS, como les dije, ¿no? Tiene que ver con microorganismos, ¿no? Algunos microorganismos son muy virulentos, ¿no?, fácilmente se contagian de persona a persona, la patogenicidad de las especies, ¿no?, resistencias múltiples, ¿no?, realmente que son bacterias que son muy resistentes a medicamentos, ¿no?, el número de cepas, ¿no?, y los gérmenes patógenos, ¿no? Un huésped susceptible también tiene que ver, ¿no?, la edad, especialmente los extremos de la vida, ¿no?, los niños y los ancianos, el sexo, ¿no?, especialmente, bueno, las citus generalmente son más en mujeres, sobre todo si estas le van a requerir cateterismo urinario, ¿no?, una enfermedad subyacente, casi todas las que conllevan inmunosupresión, ¿no?, como diabetes, cáncer, ¿no?, VIH, algún mecanismo de defensa alterado, por ejemplo, quizás un paciente con un ACV, ¿no?, va a tener alterado el mecanismo fácilmente se va a aspirar, ¿no?, y esto puede conllevar al desarrollo de una neumonía, ¿no? La respuesta inmune del paciente, ¿no?, porque quizás tenga un problema inmunológico, ¿no?, y el estado nutricional, ¿no?, los nutrientes son los que más factor de riesgo para estas situaciones nosocomiales. El tratamiento, ¿no?, muchos pacientes van a requerir terapia inmunosupresora, especialmente, por ejemplo, los pacientes con una patología reumatológica, ¿no?, lupus reumatoide, ¿no?, el uso de antimicrobianos de amplio espectro, sobre todo, ¿no?,
y los mecanismos invasivos, ¿no? Por ejemplo, un procedimiento invasivo que requiere el paciente, ¿no? Quizás hablando de especialidad, ¿no? Una broncoscopía, ¿no? Y quizás también es parte de un tratamiento curativo, quizás por una telectasia, también podría conllevar el riesgo de desarrollo de una neumonía. Y el medio ambiente, ¿no? Entonces, como verán acá, hay unos factores de riesgo en los cuales podemos, ¿no? Establecer medidas preventivas, ¿no? Por eso es que dice que en general casi un tercio de las infecciones intrahospitalarias podría haberse prevenido, ¿no? Con algunas medidas correctivas, ¿no? Entonces ahí vemos las principales enfermedades asociadas a protección de salud, ¿no? Las ITU, las neumonías, las bacteriemias, ¿no? Y infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? Cada uno tiene sus factores de riesgo, ¿no? La infección transplurinaria es el principal factor de riesgo, sexo-femenino, como dijimos, y el cateterismo, ¿no? Las neumonías, obviamente, como le mencioné, que antes, vamos a ver más adelante las estadísticas, se da más en UCI, tiene que ver con la intubación y ventilación mecánica, ¿no? Y las bacteriemias, básicamente con el uso de dispositivos intravasculares, ¿no? O sea, las vías endovenosas, que a veces se exagera, ¿no? El tiempo de uso, ¿no? O no se hace el cambio cuando efectivamente debería realizarse, ¿no? Realmente las vías periféricas se deben cambiar cada 3 días, ¿no? Pero quizás por algún motivo la enfermedad se olvidó, ¿no? Lo deja por más días y esto puede llevar a infecciones, ¿no? Por bacteriemia, ¿no? Y las infecciones de sitio quirúrgico tienen que ver con la edad avanzada, malnutrición, ¿no? Obviamente quienes tienen más riesgo de infección de herida operatoria de sitio quirúrgico son los que usan prótesis, ¿no? Y como vemos, hay consecuencias de estas infecciones asociadas a atención de salud, básicamente los costos, ¿no? Desde internamiento, el costo de intervención, o sea, el tratamiento que va a requerir este paciente, ¿no? No solo eso, ¿no? También costos ambulatorios, porque la gente no se va a quedar, se va de alta y ya terminó todo, ¿no? El paciente requiere controles, ¿no? Quizás un tratamiento también al alta, y los costos para el paciente, ya sea quizás una mortalidad si es un jefe de familia, ¿no? O movilidad que quizás quede postrado, ¿no? El paciente no va a recibir ingresos mientras está hospitalizado, ¿no? El costo de viaje quizás requiera, ¿no? Y acudir a un centro que esté lejos de su domicilio. En cuanto a la epidemiología, varía estas incidencias de un servicio a otro y entre hospitales y países, ¿no? Y también de acuerdo a la complejidad de la institución. Y se dice que en los hospitales universitarios, ¿no? Donde hay alto índice de rotación de estudiantes y médicos, es donde mayor incidencia de infecciones nosocomiales va a haber, ¿no? Muchas veces porque a veces se los deja, ¿no? Sin supervisión, no siempre podemos estar constantemente con ustedes, entonces quizás no haya una medida adecuada de contacto con el paciente, ¿no? Que no se le lava las manos, ¿no? Y eso podría llevar también riesgo de infecciones nosocomiales. Según la OMS, se dice que en países de alto ingreso económico, o sea, países desarrollados, la incidencia más o menos es de 7 por cada 100 pacientes ingresados, ¿no? Hablando de cuidados intensivos, ¿no? Y esta incidencia casi se duplica, ¿no? En pacientes de ingreso bajo o mediano, ¿no? O sea, en nuestro medio, ¿no? Y se dice que más o menos 1 de cada 10 pacientes afectados va a llegar a fallecer por estas infecciones asociadas a atención de salud. Las sillas que decimos que aumentan los costos de atención, especialmente porque aumenta la estancia hospitalaria, ¿no? Más o menos de 5 a 10 días, ¿no? En promedio. Y en general se dice que más o menos 5 o 10 pacientes ingresados, ¿no? A nivel hospitalario, ¿no? Podría desarrollar estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Estas sillas son multicausales, como ya vimos, tienen varios factores de riesgo, ¿no? Relacionados con el huésped, ¿no? Con el microorganismo, ¿no? Con el medio ambiente, es el medio donde está el paciente, ¿no? Entonces, está relacionado con el sistema de salud, con los procesos de prestación de servicio y los comportamientos individuales de nuestros trabajadores de salud. La OPS más o menos estimaba que 5 por 10 hospitales tienen comité de infecciones. Bueno, este es un artículo ya un poco antiguo, no encontré uno actual, pero esto ya después del COVID yo creo que ha disminuido bastante, ¿no? Casi todo, perdón, ha aumentado, mejor dicho, ¿no? Porque casi todos los hospitales, ¿no? A raíz del COVID ha implementado, ¿no? Este comité de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, pero en realidad la verdadera carga de estas infecciones intrahospitalarias no se conoce, no hay un dato, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ya dijimos los efectos de estas infecciones nosocomiales: mayor movilidad, mortalidad, mayor costo, mayor estancia hospitalaria, pérdidas laborales y también, ¿no? Un impacto psicológico familiar, ¿no? Porque muchas veces los pacientes van a necesitar un nuevo reingreso. Entonces es importante una vigilancia epidemiológica y control, ¿no? De estas infecciones hospitalarias, ¿no? Y especialmente tratar de reconocer los factores de riesgo
y tratar de elaborar unas estrategias para prevenir, ¿no?, estas infecciones. Entonces, en general, cualquier paciente que va a estar hospitalizado tiene riesgo, ¿no?, de padecer estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Por eso que hay que explicar al paciente, ¿no? Muchos pacientes piensan, ¿no?, que lo mejor es el hospital, que tiene que estar internado, ¿no?, para que se recupere, ¿no? Y a veces no quiere, ¿no?, llevárselo a su casa para continuar el tratamiento, ¿no?, como forma ambulatoria, ¿no? Entonces se le explica al paciente, ¿no?, que es un riesgo que pueda adquirir una infección hospitalaria, especialmente, ¿no?, los extremos de la vida o que tienen un factor de riesgo, ¿no?, como una enfermedad inmunosupresora, ¿no?, para que ellos sepan de este riesgo y no nos estén echando la culpa de que nosotros hemos causado la infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces vemos las principales infecciones intrahospitalarias y los agentes causales de estas infecciones, ¿no? Como vemos, la gran mayoría son gram negativos, ¿no?, Klebsiella, Pseudomonas, E. coli, ¿no? Y tenemos algunos gram positivos también, como Staphylococcus aureus, ¿no? En general, las infecciones intrahospitalarias, hablando ya sea, ¿no?, de los diferentes departamentos o servicios, las principales en frecuencia son las infecciones urinarias, ¿no? Pero ya hablando de cuidados intensivos, ¿no?, la principal infección intrahospitalaria viene a ser la neumonía, ¿no?, porque obviamente para que estén en cuidados intensivos, la mayoría de estos pacientes van a requerir un soporte ventilatorio, ¿no?, y quizás es uno de los principales factores de riesgo para la neumonía asociada al ventilador, ¿no? Vemos algunos agentes causales de estas infecciones intrahospitalarias, ¿no?, como ya dijimos, ¿no?, Staphylococcus, ¿no?, y los gram negativos, ¿no?, como Klebsiella, E. coli, ¿no?, Pseudomonas y también el Acinetobacter. Esta es una estadística peruana, pero de Lima. Lamentablemente tampoco la puedo conseguir acá a nivel local, ¿no? Entonces acá vemos que las infecciones intrahospitalarias, ¿no?, hubo un incremento en el año 2021 y 2022. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que hubo aumento? Por el COVID. Y bueno, en algunas referencias dice que más ha sido también justo neumonía, ¿no?, porque muchos pacientes que han estado hospitalizados por COVID generalmente requerían soporte ventilatorio, por eso que generalmente hubo más días, ¿no? Y obviamente al estar en ventilación mecánica se le hace un manejo de paciente crítico, ¿no?, en el cual requiere también cateterismo urinario, ¿no?, y eso también es un factor de riesgo para la infección del tracto urinario, ¿no? Estar comiendo venosa también riesgo de bacteriemia, ¿no? Y también yo creo que porque durante toda esta época de COVID no hubo el personal adecuado, ¿no?, en cada servicio, ¿no? Sabrán que muchas veces tenían comorbilidades o por edad se iban a su casa, ¿no?, trabajo virtual. Entonces quedaban personales, tuvieron que cubrir con cualquier profesional de diferentes especialidades, ¿no?, de diferentes áreas, ¿no? Y les habla, yo estuve en UCI también, yo nunca he hecho UCI, tuve que hacer, aunque neumología sí tiene cierta relación con cuidados intensivos, ¿no?, pero yo no tuve esa formación, como sí lo tienen otras especialidades. Entonces, sé que algunos hospitales han ingresado a UCI dermatólogos, reumatólogos, medicina familiar, que nada que ver, ¿no? Y también cubrían también medicina interna, ¿no?, hasta psiquiatra, tiene que dejar medicina interna. Entonces también no hay un manejo adecuado, ¿no? Y todo esto se ve, ¿no?, que también afectaba, ¿no?, en el mantenimiento de casos de la CIA, ¿no? Entonces acá otras estadísticas, también vemos, ¿no?, que igual, ¿no?, justo lo que mencionaba, ¿no?, durante esos años 2021-2022, mayor incidencia de neumonía, ¿no?, neumonía como infecciones asociadas a atención sanitaria, ¿no? Siempre las incidencias, como decía, va a variar, ¿no? Lo que mencioné anteriormente, las citus siempre son más frecuentes en general, ¿no? Pero acá vemos que varía, ¿no? Acá mencionan que la principal infección intrahospitalaria es infección de vía operatoria, ¿no?, o de sitio quirúrgico. Acá, por ejemplo, la mayor cantidad de ellas fue en la UCI, ¿no? Y según servicio también va a variar, ¿no? En medicina, bueno, lo que compete a nosotros, ¿no?, en medicina, como vemos acá, mayor frecuencia de infecciones urinaria, ¿no? En UCI, lo que mencionaba, mayor neumonía. En ginecostetricia, el verde es infecciones de sitio quirúrgico, ¿no?, o sea, de vía operatoria, ¿no? Y el amarillo es endometritis puerperal, ¿no? Así tenemos que cada servicio va a variar, ¿no? Por ejemplo, en traumatología
La principal infección asociada a atención de salud es infección también de herida quirúrgica o de prótesis, ¿no? Igual, de acuerdo a la complejidad del establecimiento, en este caso el Hospital Plurinacional de Lima, no el de acá, ¿no? Que es un hospital de referencia, uno de los más grandes en Lima, ¿no? Igual, mayor incidencia de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver porque en los hospitales más grandes sí tienen, ¿no? un sistema de vigilancia, ¿no? En los cuales obviamente van a reportar, ¿no? En cambio, los hospitales más alejados, ¿no? Hospital de Huaycán, que muchas veces ni siquiera hay especialistas que cubran todos los departamentos, ¿no? Y mucho menos no creo que tengan infectólogo acá, obviamente no van a reportar mucho, ¿no? Y los agentes etiológicos de estas infecciones nosocomiales, ¿no? Siempre en la cabeza, anteriormente era la pseudomonas, ¿no? Pero acá vemos, al menos en esta estadística, ¿no? De Lima, que hay mayor incidencia en Acinetobacter, ¿no? Pero siempre están en la cabeza todo el negativo, ¿no? Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Siempre los extremos de la vida, ¿no? A menor edad y mayor edad, sobre todo a más de 60 años, son los que tienen mayor incidencia, ¿no? De infecciones o riesgo, ¿no? De contraer una infección nosocomial. Bueno, y a manera de algoritmo, ¿no? Sí, como ya le dije, ¿no? La mayoría toma con punto de corte 48 horas luego de estar internado, ¿no? Para considerar una infección nosocomial, ¿no? Buscamos los síntomas, más adelante vamos a ver los criterios para cada infección nosocomial, ¿no? Si está compatible con esa infección nosocomial, obviamente lo que se debería hacer es tratar de tomar una muestra para confirmar, ¿no? Bueno, ver los resultados, ¿no? Y de acuerdo a eso notificar si es una infección nosocomial, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que no solo es el diagnóstico es laboratorial, ¿no? Muchas veces, si a criterio del médico a cargo del paciente lo considera una infección nosocomial, le da tratamiento, igual tiene la obligación de reportarlo como una infección asociada a atención de salud, ¿no? La transmisión, como cualquier enfermedad, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de día estamos, ¿no? Puede ser por contacto, estar directo o indirecto, ¿no? En el directo, obviamente, el microorganismo va a tener contacto directamente, ¿no? con la zona, ¿no? En la cual va a pasar la infección, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Puede ser a través de la sangre o fluidos corporales de un paciente, otros puede ser susceptible, ¿no? Y contacto indirecto a través de, puede ser por un intermediario animado o inanimado, ¿no? Intermediario animado obviamente son el personal de salud, ¿no? Inanimado puede ser por ropa, fomites, ¿no? O superficies de algún implemento, ¿no? Que no ha estado muy bien desinfectado, ¿no? Y el otro mecanismo de transmisión básicamente tiene que ver, ¿no? Con las infecciones en el sistema respiratorio, en este caso neumonía, ¿no? Que puede ser por vía aérea y a través de las gotas, ¿no? Los tipos de días ya mencionamos un poco, ¿no? En las anteriores diapositivas: infección de torrente sanguíneo, ¿no? Tracto urinario, la neumonía, infección de sitio quirúrgico, ya sea superficial o profundo, y la endometritis corporal, ¿no? Obviamente esto más tiene que ver con ginecobstetricia, o sea, no lo vamos a tratar mucho, ¿no? Y hablando en sí del concepto de infección asociada a atención de salud, tenemos que se haya condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o sus toxinas, ¿no? Que ocurren en un paciente en un escenario de atención de salud, ¿no? Ya sea hospitalizado o atención ambulatoria, ¿no? Y que no está presente en el momento de la admisión, ¿no? A menos que la infección esté relacionada con una admisión previa, o sea, que el paciente que ha salido de alta y regresa, ¿no? Depende de la semana, ¿no? Asimismo, incluye las infecciones ocupacionales contenidas en personal de salud, ¿no? Y se excluye de esta definición, ¿no? Aquellos que hayan tenido una infección presente, ¿no? O en estado de incubación antes del ingreso, en el caso del recién nacido adquirida por vía transplacentaria, ¿no? O aquellos pacientes que estén colonizados, ¿no? Que de repente tengan un cultivo positivo, ¿no? Pero por eso hay que correlacionar con la clínica, ¿no? Y las inflamaciones generadas como respuesta del tejido a una lesión, ¿no? O estimulación por agentes no infecciosos, ¿no? Por ejemplo, si una herida postoperatoria, ¿no? Y esté eritematosa, ¿no? O algo de flebosis, claro, hay que sospechar una infección, pero hay que confirmarlo, ¿no? Porque eso lo puede hacer, ¿no? La misma inflamación propia, ¿no? de la sutura, ¿no? Entonces, debo haber visto criterio, ¿no? La definición que ya hemos mencionado en la anterior diapositiva, ¿no?
si está asociada al factor de riesgo vigilado, ¿no? O sea, estas 6 infecciones nosocomiales que hemos mencionado, ¿no? Y cumplir los criterios específicos para cada infección nosocomial, que vamos a ver más adelante. Pues tiene que ver con el tiempo de hospitalización, ¿no? Como dije, la mayoría de considera 48 horas, ¿no? Para la mayoría de infecciones nosocomiales. El paciente no portaba esta infección con dirección al hospital, ¿no? Y los criterios diagnósticos para cada infección nosocomial. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con la clínica e identificación del microorganismo, ¿no? Pero como vamos a ver los criterios más adelante, muchas veces solo se basa en la clínica. Entonces, estas son todas las infecciones nosocomiales y que están sujetas a la vigilancia epidemiológica y que deben ser notificadas cada vez que se diagnostiquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos el factor de riesgo para cada infección nosocomial, ¿no? La infección de torrente sanguíneo, pues, básicamente tiene que ver con una vía periférica, ¿no? O vía central, ¿no? Bueno, también pacientes que requieren hemodiálisis, en el cual se va a colocar un catéter, ¿no? De alto flujo, o aquellos que reciben también nutrición parenteral, o sea, nutrición por vía periférica o por vía central. Infección de tracto urinario, principal factor de riesgo, el catéter urinario, ¿no? Neumonía, dijimos, ¿no? La ventilación mecánica, la infección del ciclo quirúrgico, obviamente, de las operaciones que más se realizan, ¿no? En este caso, las parasectomías y las arterioplastías, ¿no? Y en el caso de ginecobstetricia, las cesáreas, ¿no? En el caso de traumatología, las prótesis de cadera. Bueno, endometritis corporal y exposición laboral a agentes patógenos de sangre en personas de sangre. Básicamente, heridas punzocortantes, ¿no? O salpicaduras, ¿no? O sea, hablando de infecciones de torrente sanguíneo, tenemos básicamente la bacteria M, ¿no? Y esta idealmente debe ser confirmada por laboratorio. Entonces acá, bueno, el primer criterio es uno o más hemocultivos en los cuales se aisló un agente patógeno, ¿no? Excepto para posibles microorganismos contaminantes, ¿no? Comunes en la piel. Y que este microorganismo identificado en el cultivo no esté relacionado con la infección de otro sitio, ¿no? O sea, por ejemplo, el paciente quizás ingresa por un absceso, ¿no? Un absceso en la pierna, digamos, ¿no? Y tenemos un hemocultivo positivo. No vamos a considerarlo como una infección de torrente sanguíneo, o sea, y reportarlo como una IA, ¿no? O una infección nosocomial, ¿no? Porque tiene otro foco, ¿no? Entonces, no tiene que haber ningún otro foco que me dé como resultado un hemocultivo positivo, ¿no? Y que tampoco sea un microorganismo que normalmente esté colonizando la piel, ¿no? Por ejemplo, estafilococos a veces puede colonizar la piel, ¿no? Por eso es que a veces requiere hasta más de dos o más cultivos positivos, ¿no? Para confirmar que realmente tenga esa infección. Y el otro criterio es que haya algunos signos de infección, ¿no? Como es fiebre, escalofríos, hipotensión, y que además tenga un resultado, ¿no? Con un hemocultivo positivo, ¿no? Que no esté relacionada con otro sitio de infección. Bueno, acá considera también algunos contaminantes, ¿no? Que también puede haber quizás en la piel, pero obviamente tiene que ir de la mano con signos de infección. Y la sepsis clínica, que básicamente tiene que ver con los síntomas clínicos nada más, ¿no? Como fiebre, hipotermia, apnea radical, ¿no? Y que quizás no tenga un hemocultivo, ¿no? Que no haya infección aparente en otro sitio, ¿no? Y que el médico, por la sospecha, ¿no? Clínica, ¿no? De una sepsis, instituya un tratamiento, ¿no? Para sepsis, o sea, un tratamiento antibiótico. Entonces, hablando así de infección de torrente sanguíneo, ¿no? Si se ha descartado que hay otro foco posible, ¿no? de ese hemocultivo positivo, ¿no? Ahí sí no requiere un tiempo, como un periodo mínimo, ¿no? De 48 horas, como mencionamos para otras infecciones, ¿no? Basta que sea identificado, ¿no? Quizás en el mismo día que se puso el catéter y tenga un hemocultivo positivo, y no hay otro foco de infección en otra parte, pues catalogada como infección de torrente sanguíneo asociada a catéter. Tracto urinario, ya dijimos que tiene que ver más con el catéter urinario, ¿no? Acá sí considera, ¿no? Como es lo que no entiendo muy bien, ¿no? Pero acá dice, por ejemplo, catéter urinario instalado en el momento de la aparición de la infección, uno, y otro en los 7 días anteriores a ella, ¿no? Obviamente, quizás un paciente que estaba con una infección urinaria en incubación, se puede decir,
que logró catéter urinario y sale positivo, no sé, me parece dudoso considerarlo, ¿no?, como una infección nosocomial. En cambio, si ha estado 7 días antes, ¿no?, con catéter urinario y después hay síntomas, ¿no?, de infección, ¿no?, y además eso confirma como un cultivo positivo, evidentemente va a ser una infección tracto urinario de tipo nosocomial, ¿no? Bueno, pero así lo menciona la norma, ¿no?, la verdad causa un poco de confusión. Entonces, el criterio 1, que haya sido una difección, ¿no?, obviamente, ¿no?, básico la fiebre, urgencia en orinar, aumento de la frecuencia urinaria, ¿no?, disuria o distensibilidad suprapúbica, ¿no?, con puro cultivo positivo. Y el criterio 2, ¿no?, igual, signos de infección urinaria y que además, ¿no?, hay una tira reactiva positiva, que es una prueba de esterasa leucocitaria, ¿no?, que haya piuria, ¿no?, que se identifique algún microorganismo en la tinción de Gram, ¿no?, que haya menos de 10 colonias, 10 a la quinta colonia, perdón, ¿no?, y que se haya, a pesar que se haya instalado tratamiento antipluriano, ¿no? O, como dijimos también, muchas veces se aplica bastante el diagnóstico del médico, ¿no?, o sea, el diagnóstico clínico, ¿no?, sin la confirmación de la laboratoria. Y en el cual el paciente no es diagnosticado le instauraba, ¿no?, tratamiento médico, ¿no?, para esta infección urinaria, ¿no?, obviamente tratamiento antibiótico. Bueno, hay más criterios, ¿no?, pero que básicamente aplica a la población pediátrica, eso no, solamente para que dejarlo como referencia, ¿no? Y anteriormente era muy frecuente, ¿no?, que el paciente que estaba sondeado se mandaba, ¿no?, a cultivar, ¿no?, la punta del catéter urinario y salía positivo, se la catalogaba como infección urinaria, ¿no? Pero, como vemos acá, en esta norma técnica, dice que el cultivo positivo de punta de catéter urinario no es una prueba de laboratorio aceptada, ¿no?, para diagnosticar ictus sintomático, ¿no? Ya que muchas veces por el hecho de estar el catéter ahí puede haber colonizado, pero sin necesidad de causar una infección urinaria, ¿no? Y hablando de neumonía, obviamente el primer factor es la ventilación mecánica. Aquí sí tiene que ver el tiempo, ¿no?, 48 horas, ¿no?, después de haber estado con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, los criterios obviamente tienen que ver con criterios radiológicos, ¿no?, criterios clínicos también, ¿no?, como fiebre, leucocitosis o leucopenia, ¿no?, la edad también. En el paciente con edad muchas veces no hay mucha alteración, ¿no?, en algunos parámetros, pero todo paciente que tenga un estado mental alterado nos debería ser sospechar, ¿no?, de una posible neumonía, ¿no? Obviamente no solo este criterio, tener en cuenta también el criterio radiológico, ¿no?, y también los síntomas, ¿no?, como es la aparición del esputo purulento, ¿no?, o compromiso respiratorio, ¿no? El criterio 2, bueno, tiene que ver igual con criterio radiológico, ¿no?, criterio clínico y laboratorial, ¿no?, aumento de los síntomas respiratorios como es el esputo purulento, al examen también, ¿no?, sectores este caso crepitante, ¿no?, respiración bronquial fluidosa, ¿no?, y alteraciones en la gasometría. Y además los datos laboratorios, ya sea un hemocultivo, ¿no?, positivo, obviamente con germen respiratorio, ¿no? Si encuentran un hemocultivo positivo que tiene cierto foco, obviamente el foco generalmente afecta más, ¿no?, los pulmones, ¿no? También otros diagnósticos tienen que ver, ¿no?, con, bueno, eso es, no solo es por radio activo, ¿no?, también puede ser por biopsia, ¿no?, por histopatología, ¿no?, puede ser abscesos. Y en el caso de hongos, generalmente, eso es también un error que muchos cometen, ¿no?, que el hecho de que el cultivo biforme como cándidas, ¿no?, ya lo catalogamos como neumonía candidiásica, ¿no?, cuando el diagnóstico confirmatorio para este tipo de infección micótica, ¿no?, de pulmonar, es por invasión de la pareja pulmonar del pulmón, ¿no?, por hifas fúngicas o pseudohifas, ¿no?, o sea, una biopsia pulmonar, ¿no? Entonces, el hecho de que vean cándidas en un esputo, en un cultivo, no quiere decir que tengan infección, básicamente es contaminación de la muestra, ¿no? Bueno, igual que siempre hay cuatro criterios que son muy similares en la población pediátrica. Y en el paciente que no tenga antecedentes de enfermedades pulmonares o cardíacas, ahí sí basta con una sola radiografía, ¿no?, para poder, como parte del criterio radiológico, ¿no?, para poder diagnosticar, ¿no?, una neumonía asociada a presión de salud, ¿no? En cambio, pacientes que tengan enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, ¿no?, ahí sí muchas veces requiere
revisar las placas anteriores, ¿no? Para ver si ya tenía una alteración de base, ¿no? Y poder confirmar si realmente estamos ante una neumonía nosocomial. Las infecciones de sitio quirúrgico, ya mencionamos que puede ser superficial o profunda, ¿no? La superficial solo compromete el tejido celular subcutáneo, ¿no? Acá sí el punto de corte, obviamente, es después de que haya sido sometido a la operación, y esta es la infección que se puede presentar hasta 30 días después, ¿no?, del procedimiento quirúrgico. Obviamente las alteraciones que tenemos que buscar, ¿no?, drenaje turbulento de la herida operatoria y aislamiento, ¿no?, del microorganismo de esa secreción, ¿no? Otros síntomas que sugieren infección: dolor, hinchazón localizado, enrojecimiento de calor, que la incisión es deliberadamente abierta por el cirujano, ¿no?, o hay un cultivo positivo. Y algo importante que menciona acá es de que no se debe registrar como absceso de punto de sutura como infección, ya que muchas veces es solo una reacción, ¿no?, local, producto, ¿no?, del punto de sutura. Muchas veces lo consideran un seroma, ¿no? Simplemente se quita el punto y esa lesión va a remitir solo, ¿no? Y la infección de sitio quirúrgico profundo, ¿no?, igual, ¿no?, es la que ya va a comprometer tejidos más profundos, ¿no? Por ejemplo, la fascia, la capa muscular, ¿no? En cambio, la superficial solo es tejido celular subcutáneo, piel y tejido celular subcutáneo. Entonces, igual, ¿no?, considera 30 días después de la operación, ¿no? Los síntomas que debemos buscar son muy similares, ¿no?, al anterior, ¿no? Y en este caso, creo que no lo puse por ahí, pero sí considera el uso de prótesis. En caso de prótesis, sí puede considerar hasta un año después de que el paciente ha sometido a esa cirugía, ¿no? Y en el típico corporal, obviamente, el paciente que después, ¿no?, del parto, ¿no?, en los cuales se encontraba un cultivo positivo, ¿no?, de ese líquido o tejido endometrial, ¿no?, ese criterio laboratorial, ¿no? Pero también tenemos el criterio clínico, ¿no?, en el cual el paciente, ¿no?, obviamente después del parto, que tenga fiebre, dolor abdominal, ¿no?, aumento o dolor a nivel uterino, ¿no?, y drenaje purulento, ¿no?, en el útero. Igual, ¿no?, se considera todavía hasta 30 días, ¿no? Entonces, todas estas infecciones nosocomiales deben estar sujetas a vigilancia, ¿no?, constante, ¿no?, selectiva, ¿no?, porque sabemos que ya mencionamos las principales guías que deben ser vigiladas, ¿no?, focalizada. Hay unidades o servicios o departamentos en los cuales hay, ¿no?, incidencia de un tipo específico, ¿no?, de guía, ¿no?, activa y permanente, ¿no? Y también importante menciona en esta norma, con esta guía, la vigilancia posterior al alta, ¿no? O sea, no solo termina después que el paciente salió de alta, ¿no? En los controles, ¿no?, también quizás podría, ¿no?, manifestarse una guía, ¿no?, después del alta, ¿no? Y eso también se debe hacer seguimiento, obviamente también reportarlo, ¿no?, y registrarlo, ¿no? Entonces, hay bacterias que requieren, ¿no?, y también importancia, ¿no?, porque conllevan un alto riesgo de resistencia, ¿no? Y dentro de eso tenemos, ¿no?, justo las que mencionamos, ¿no?, los Staphylococcus aureus, ¿no?, que puede ser resistente, ¿no?, a vancomicina o a Linezolid. Los enterococos, que pueden ser resistentes también a vancomicina y Linezolid. Enterococos resistentes a ampicilina o penicilina, ¿no?, beta-lactamasa positivo, ¿no?, o sea, los PLES, que llamamos los PLES, ¿no? Enterobacterias resistentes a carbapenem y colistina. Y la Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas baumannii también, ¿no?, resistentes a carbapenem. Una vez encontradas estas bacterias, debe ser inmediatamente notificada, ¿no?, y reportada. Entonces, las guías se vigilan para tratar, ¿no?, de monitorizar la incidencia de estas guías, ¿no? En algunos casos también de detectar algunos brotes que se presentan, ¿no?, en algunos servicios. Como comentario adicional, ¿no?, en un momento en el hospital hubo un brote de Pseudomonas, ¿no?, en el departamento de medicina. Se intervinieron, ¿no?, aislaron a los pacientes, ¿no? Se trató de buscar cuál fue la causa, ¿no?, que aparentemente fue porque, no sé,
se dieron cuenta que los técnicos no se lavaban las manos. O usaban los guantes y con esos mismos guantes cambiaban al paciente, ¿no? Entonces, ahí transmitían la bacteria. Entonces, identificar los factores de riesgo, evaluar medidas preventivas implementadas, ¿no?, en los planes de prevención y suministrar información para educar y reforzar las buenas prácticas al personal de salud, ¿no? Entonces, el plan de vigilancia, ¿no?, cuando acá se debe, ¿no?, efectuar la recolección de datos, análisis de datos, interpretación, comunicación, evaluación y así, ¿no?, mejorar ese plan de vigilancia, ¿no? Entonces, las medidas preventivas en general de las guías, bueno, cada guía tiene diferentes medidas preventivas, ¿no? Ya vieron que afecta a diferentes, ¿no?, órganos o sistemas, ¿no? Pero en general, las precauciones estándar que se debe aplicar en todas las guías es la higiene de manos, ¿no?, el uso de equipos de protección personal, ¿no?, los guantes, el protector facial, el uso de delantal cuando se va a hacer un procedimiento que sepamos, ¿no?, que va a conllevar contaminación, prevención de accidentes punzocortantes, la higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar. El manejo de equipos, desechos y ropa del paciente, ¿no? Tenemos el lavado de manos, ¿no?, tiene 5 momentos antes de tocar al paciente, ¿no?, antes de realizar una tarea o limpieza séptica, o sea, un procedimiento de repente, ¿no?, después de riesgo de exposición, ¿no?, a líquidos corporales, ¿no?, de repente por ahí nos ha salpicado, ¿no?, algún fluido, ¿no?, igual, debemos lavar la mano, después de tocar al paciente, o sea, después de examinar al paciente, y después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? De repente por ahí nos hemos apoyado en la cama del paciente, ¿no?, o de repente hemos agarrado, ¿no?, el parante donde están las soluciones luminosas, igual, también debemos lavar la mano. Y el siguiente tema, la fila de origen desconocido. Aquí hay algunas referencias. Entonces, empezamos con un caso, en este caso un paciente de 46 años de edad, ingresa por fiebre, ¿no?, que no ha disminuido desde 3 semanas, ¿no?, a pesar de usar antibióticos por el médico tratante, ¿no?, refiere su oración nocturna de pérdida de peso incipiente, ¿no?, así como disnea emergente, disnea progresiva. Quizás la mayoría pensaría, ¿no?, una neumonía quizás, ¿no?, o una tuberculosis, ¿no?, si tiene fiebre, la baja de peso, ¿no? Entonces, los análisis de rutina no mostraron alteraciones significativas y la radiografía sí mostró linfadenopatía biliar, o sea, neuropatías iliares. Pues quizás acá, con la radiografía sola, iría alejándose lo que sea la neumonía, ¿no? Linfadenopatías iliares, quizás se traía más tuberculosis, ¿no? Algunos que tenían quizás en cáncer, ¿no?, neoplasia, por 16 años, pero es joven, ¿no? Al menos en este caso no menciona factores de riesgo, ¿no? Su diagnóstico diferencial, en este caso los médicos que lo trataron, plantearon tuberculosis, linfoma, ¿no?, y sarcoidosis. Por lo tanto, se realizó una tomografía, se confirmó que había cambios, ¿no? No hubo cavitaciones, se tomó las pruebas de Libra, ¿no?, para tuberculosis, que salió negativa. Es una prueba para ver tuberculosis latente, ¿no? Y bueno, en el Perú usamos más el PPD, ¿no?, la prueba del PPD. Y le tomaron una prueba de enzima convertida a angiotensina, el cual salió elevado, ¿no?, que es los exámenes de elección para el diagnóstico de sarcoidosis, ¿no? Igual, hay que confirmar con la biopsia, se hizo la biopsia y se confirmó que era sarcoidosis, ¿no? Entonces, y todo esto al tercer día de que el paciente fue hospitalizado. Entonces, en un mundo ideal debería funcionar así, ¿no? Pero si fuera un hospital aplicado a nuestra realidad, yo creo que todo esto hubiera demorado mínimo meses. Entonces, no hay nada en la vida tan bello, ni tan grato, ni tan grande como la cosa misteriosa, ¿no? Solo es un dicho para... En medicina muchas veces las cosas se vuelven rutinarias, ¿no?, hasta un punto aburridas en algunas patologías, ¿no?, porque es lo mismo. Pero lo que, al menos a mí me causa, ¿no?, mi interés, son los pacientes que tienen una presentación atípica, en los cuales a veces te hace pensar o razonar otros diagnósticos, ¿no?, para llegar al diagnóstico. Quizás eso deberían tratar de que también estén ustedes, ¿no?, para que no se aburran. A veces sí, ver todos los días asma, tuberculosis se aburre, ¿no?, pero en algunos casos que son muy especiales, diferentes, que a veces uno se rompe la cabeza y que al final llega al diagnóstico. Entonces, ya desde la antigüedad había fiebres prolongadas, ¿no?, que era un problema diagnóstico, ¿no? Pero en esa época lo más frecuente era fiebre tifoidea y malaria, ¿no?,
que, bueno, quizás recién se estaba conociendo, ¿no?, la presentación de estas enfermedades, ¿no? Entonces, la fibrosis de conocido es un problema difícil de diagnóstico, porque hay más de 200 enfermedades que podrían producirla, ¿no?, o estar dentro del diagnóstico diferencial. Entonces es importante el diagnóstico precoz, porque cuanto más se tarda en hacerlo, menor es la probabilidad de arribar al diagnóstico definitivo, ¿no?, porque a veces la evolución es diferente en cada paciente, ¿no?, o a veces el paciente le da un tratamiento empírico, ¿no?, y eso podría alterar también la evolución de este cuadro, ¿no?, y confundirlo mucho más. Entonces, la fiebre de origen desconocido, también llamada fiebre de origen determinado o fiebre de origen oscuro, requiere un protocolo guiado y orientado, ¿no?, basado en elementos de historia clínica, esto es lo más importante definitivamente, apoyado de diversos procedimientos, sin ser válido para todos los pacientes, ¿no?, o sea, para que todos los pacientes se les sometan a los mismos estudios, ¿no?, o sea, hay que individualizar cada paciente, ¿no? La prevalencia es desconocida, y lo que dicen algunos autores, ¿no?, que la fiebre de origen desconocido resulta de un desconocimiento de las manifestaciones atípicas de una enfermedad común, ¿no?, porque le decía, ¿no?, muchas enfermedades a veces no se manifiestan como dice el libro, ¿no?, porque quizás el paciente tenga algún estado, una comorbilidad que haga que la presentación sea muy diferente, ¿no? Entonces el diagnóstico debe estar guiado por pistas para estrechar la posibilidad diagnóstica, ¿no?, por eso es que no se debe aplicar de forma rutinaria todas las pruebas diagnósticas, y así dirigir el trabajo, ¿no?, para evitar el exceso de pruebas no dirigidas, ¿no? Es por eso que uno dice que no existe un enfoque estándar, ¿no?, para el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces hay que individualizar cada paciente, ¿no?, según la historia del examen físico y las pruebas diagnósticas específicas, ¿no?, no debe ser excesiva, ¿no? Entonces lo principal es confirmar que realmente el paciente tenga fiebre, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen tengo fiebre, están internados en el hospital y simplemente a veces es una febrícula, ¿no?, o una sensación de acetápica, ¿no?, que no llega a ser fiebre. Y hablando un poco de la fisiopatología de la fiebre, ¿no?, el centro de la fiebre está en el área peróptica y en el hipotálamo anterior, ¿no? Entonces, entre un agente infeccioso, ¿no?, una patología no infecciosa, ¿no?, que pueda causar producción de pirógenos para producir la producción de interleuquina 1 y 6. Esto va a causar la producción de prostaglandininas en las células anteriores del cerebro y esto obviamente puede llegar a producir la fiebre, ¿no?, causando una alteración en el centro termorregulador, ¿no? Y se dice que las interleuquinas que contrarrestan la fiebre es la interleuquina 10. Pues hablando de fiebre, se dice que es la temperatura mayor de 38.3 grados centígrados. Quizás algunas guías o referencia biológica van a encontrar 38 grados, ¿no? Pero hablando ya de fiebre de origen desconocido, consideran 38.3 grados, ¿no? Es diferente la temperatura rectal del axilar, ¿no? En el rectal se debe sumar un 0.3, en el axilar en la temperatura axilar es menos 0.6, o sea, cuando la tomemos deberíamos sumar un 0.6, ¿no?, para tratar de obtener la temperatura más cercana, ¿no?, a la temperatura central. En cambio la rectal es más 0.3, o sea, deberíamos restarle 0.3. Entonces la fiebre, como mencionamos en la clase anterior, no es sinónimo de infección, ya que hay procesos inflamatorios no infecciosos, neoplásicos, inmunológicos que también la pueden producir. Síntomas acompañantes de la fiebre, ¿no?, puede ser taquicardia, hipotensión, polimia, ¿no?, que a veces, de hecho, el paciente venga con fiebre y está taquipneico, ¿no?, que el paciente 28 minutos, no es una neumonía, ¿no? Pero lo que yo haría primero es calmar la fiebre y ver si persiste esta polimia, ¿no?, para que me diga mejor si realmente tiene un problema respiratorio. Entonces, y ocasionalmente tiene anorexia, ¿no?, por eso es que realmente no, parece que tuberculosis o neoplasia, ¿no?, la fiebre causa anorexia, por eso es que bajan de peso, ¿no? Sed, retraso en el vaciamiento gástrico, cefalea, ¿no?, astenia, dinamia, insomnio, o un sueño intranquilo, convulsiones en algunos casos, especialmente en los niños, ¿no?, delirio, reflexionamiento facial, diaforesis, escalofríos, mialgias laterales, entre los principales síntomas. Y en los adultos mayores, ¿no?, la fiebre podría exacerbar, ¿no?, o complicar alguna enfermedad de base, ¿no?, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿no?, o hipoxemia en un paciente que tenga una enfermedad pulmonar subyacente, por ejemplo, un EPOC o una fibrosis pulmonar, ¿no? Y cuando la fiebre es mayor a 40 grados centígrados, podría pasar de desorientación.
incluso si es más de 43 podría llegar al poco. Por eso en lo posible se debe tratar de que el paciente, evitar, por hecho, que el paciente llegue a estos valores de temperatura. Y ya hablando del concepto o criterios en sí de fiebre de origen desconocido, estos son los criterios clásicos, ¿no? Desde 1961 que estos autores propusieron estos criterios, ¿no? Como le digo, temperatura mayor a 38.3 grados centígrados en varias ocasiones, ¿no? O sea, una sola toma no se diagnostica, no es criterio para fiebre de origen desconocido, ¿no? Que la duración de la fiebre sea por lo menos 3 semanas, ¿no? Y que no se haya llegado al diagnóstico tras una semana de estudio hospitalario. Estos otros autores, ¿no?, propusieron, ¿no?, variar un poco este último criterio, ¿no?, que, o sea, aquel fiebre desconocido en la cual no se le cogió un diagnóstico luego de 3 días de internamiento o 3 visitas hospitalarias. Obviamente, igual que en el caso que les presenté al inicio, ¿no?, eso sería un mundo ideal en el cual se cuentan con todos los exámenes, ¿no?, y los resultados salen rápidamente, ¿no?, y que al paciente se le pueda brindar atenciones, ¿no?, en un corto plazo, ¿no?, que no se le esté recitando en nuestro medio lamentablemente, ¿no?, las consultas a veces puede ser a la semana, 2 semanas, cuando así así, ¿no? Entonces, eso es un mundo ideal. Entonces, estos criterios para la fiebre desconocida tienen la magnitud de la fiebre, más de 38.3 grados centígrados, la duración, por lo menos 3 semanas, y el tiempo de estudio, ¿no?, una semana de paciente ingresado al hospital. De ahí fueron apareciendo otros conceptos, ¿no?, como fiebre de origen desconocido nosocomial, neutropénica o asociada a VIH, ¿no? Los criterios no varían mucho, básicamente tienen que ver, ¿no?, obviamente, si está hospitalizado el paciente, ¿no?, si neutropenia sí tiene menos de 500 neutrófilos, ¿no?, y bueno, obviamente sí se ha confirmado el VIH, ya que en cada uno de esos tipos de FOD, ¿no?, obviamente los posibles agentes causales van a ser diferentes, ¿no?, y generalmente la mayoría va a ser de tipo infeccioso, ¿no? Hay otras categorías de infección, de fiebre de desconocido, de acuerdo a dónde está hospitalizado el paciente, ¿no?, si está en UCI o no UCI. Y otra propuesta que menciona, ¿no?, otros autores, ¿no?, lo último que puede encontrar, ¿no?, la fiebre que sea mayor de 38 grados centígrados, que persista o que recurra, igual, considera más de 3 semanas, eso sí no ha cambiado, ¿no?, que el paciente sea inmunocompetente, ¿no?, ya que, como le mencionaba, neutropénico, VIH o uso de inmunosupresores muchas veces requiere un manejo diferente, ¿no?, y las posibles causas de fiebre de origen conocido en estos pacientes también va a ser diferente, y que no se haya logrado el diagnóstico después de un protocolo mínimo estándar, ¿no?, en el cual debe incluir exámenes de laboratorio, microbiológicos y pruebas de imagen. Bueno, pero para nosotros quedémonos todavía con el criterio clásico, ¿no? Entonces eso es lo que más puede aplicar, ¿no? Otros son las referencias, no se preocupen, no voy a preguntar eso. Entonces las causas, como ya dijimos, son varias, ¿no?, desde infecciosa, no infecciosa, neoplásica, ¿no? Y muchas veces, a pesar de realizar todos los estudios que tengamos a la mano, ¿no?, de 7 a 50% podríamos no llegar al diagnóstico, ¿no?, por la causa de la fiebre de origen desconocido, ¿no? Y estos ya entrarían dentro de las etiologías idiopáticas, ¿no? Entonces las causas más habituales de las FOD suelen ser infecciosas, ¿no? Las neoplasias siguen frecuencia, ¿no?, y luego ya le siguen las patologías, ¿no?, enfermedades no infecciosas, inflamatorias no infecciosas. Y en el caso de la fiebre de origen desconocido mayor a 6 meses, ahí sí ya deberíamos tratar o alejar, ¿no?, la posibilidad de que sea de origen infeccioso, ¿no? Se considera más quizás patología neoplásica y reumática. Ahí solo para ver la frecuencia, ¿no?, anteriormente, en los años anteriores, también tiene que ver con el país o si es un país desarrollado o subdesarrollado. En países subdesarrollados como América, siempre en la cabeza está patologías infecciosas como causa de fiebre de origen desconocido. En cambio, países europeos, por ejemplo Bélgica, entra a tallar más las indeterminadas o idiopáticas, ¿no? En el caso de Holanda, por ejemplo, dentro de las principales causas
de fiebre de origen desconocido son las enfermedades respiratorias no infecciosas, ¿no? Pues en nuestro medio, ante un FOD, considera más posible patología infecciosa. Bueno, este es otro estudio, ¿no? Entre las causas infecciosas, siempre consideran la cabeza, ¿no? Las enfermedades por micobacterias. Y entonces tenemos obviamente la tuberculosis, ¿no? Entre las neoplasias, las principales que causan fiebre de origen desconocido son los linfomas. Entre las enfermedades inflamatorias no infecciosas o reumatológicas, las principales que causan, ¿no? La enfermedad de Still, ¿no? El lupus o la vasculitis. Y así entonces vemos que va a variar, ¿no? La etiología o las posibles causas, ¿no? De fiebre de origen desconocido, ¿no? También tenemos causas misceláneas, ¿no? Muchas veces la fiebre podría no ser ni infección, ni enfermedades inflamatorias no infecciosas, ni neoplasias, y muchas puede ser fiebre por medicamentos, ¿no? Una trombosis venosa profunda que también puede causar fiebre, ¿no? Muela pulmonar o fiebre facticia, ¿no? O sea, una fiebre inventada, ¿no? Bueno, y generalmente se podría aplicar como regla general, ¿no? Que generalmente las personas jóvenes, ¿no? O menores de 65 años, las principales causas de fiebre desconocida van a ser infecciosas, ¿no? En cambio, los mayores de 65 años, ¿no? Obviamente por el grupo etario, vienen a detallar más como posible causa de FOD, de enfermedades neoplásicas o enfermedades multisistémicas. Es un gráfico que comprenden. En niños siempre se especial más de infecciones, en adultos siempre tratar de tratar neoplasia como primera alternativa de causa de FOD. Y los fármacos que mencionaba, algunos que pueden causar también fiebre, ya que muchas veces dentro del manejo de estos casos de fiebre desconocido, muchas veces requiere suspender todo el tratamiento que tenga para ver cómo va, ¿no? La presentación de la fiebre. Entonces, de los más frecuentes tenemos, ¿no? La atropina, por ejemplo, usada, ¿no? Intoxicación por los fosforados, ¿no? La fotericin B, ¿no? Infecciones, ¿no? Algunas infecciones micóticas, ¿no? Los diuréticos, las penicilinas, las cefalporinas, ¿no? Como un antibiótico que más se usa, ¿no? Fenitoínas, anticonvulsivantes, ¿no? Interferón, algunos agentes quimioterápicos como la penicilina, los antihistamínicos también, ¿no? Y las sulfamidas, ¿no? Entre los más frecuentes. La ramacetina, el captopril, ¿no? Los IECAS, ¿no? La famotitopa, hidroclorotiazida, los diuréticos, y el ibuprofeno, los fenidatos también pueden causar fiebre. Son medicamentos que se usan para la fiebre, pero que depende de su uso muy extendido también podría hacer que persista la fiebre. En realidad, muchos de los medicamentos a veces tienen reacciones adversas, ¿no? Algunas son más frecuentes, otras infrecuentes, ¿no? Obviamente lo que nosotros debemos saber más son las reacciones adversas más frecuentes. Es imposible saber todas las reacciones que podría producir un medicamento, ¿no? Muchas de la incidencia de las reacciones menos frecuentes a veces es menos del 1%, ¿no? Es insignificante. Pero lo que sí debemos saber son las reacciones más, que producen con mayor frecuencia esas posibles reacciones, en este caso el FOD. Entonces, lo importante en el manejo inicial del FOD es el examen físico. Claro, la historia muy bien realizada y el examen físico. Ver la historia familiar, ¿no? De poder estar vacunado o no, historia dental, muchas veces las FOD resulta siendo muchas veces un problema dental, ¿no? Que quizás, claro, nosotros somos médicos, pero eso nos excluye, ¿no? De hacer un examen a nivel bucal, ¿no? Historia ocupacional, historia de viajes, ¿no? Historia de nutrición y peso, si ha estado usando medicamentos o drogas, historia sexual, hábitos recreativos, contacto con animales, o si ha estado sometido a una cirugía. Entonces, de acuerdo a esto, también podríamos, ¿no? Si estamos en un modo de posible causa infecciosa, podemos encontrar algunos hallazgos, ¿no? Obviamente si hay antecedentes de infecciones, si está puesto animales o insectos o picadores de insectos, ¿no? Por ejemplo, si es de la selva, que hay una picadora
¿Qué pueden sospechar? Malaria, dengue, procedimientos invasivos, transfusiones sanguíneas, ¿no? Y el patrón de la fiebre, ¿no? Generalmente las fiebres de dengue infecciosas generalmente son en pico, ¿no? Incluyen un fondo de ojo, con necesidad de celular, si hay un posible mal de POC, una hipertrofia vertebral, hepatosplenomegalia, y algunas enfermedades, por ejemplo, brucelosis, ¿no? Si hay un nódulo a nivel de epididimo, ¿no? Como si fuera una tuberculosis también, ¿no? A nivel testicular. Datos que nos orientan a una FOD de origen neoplásico, ¿no? La pérdida de peso significativa, no intencionada, o sea que puede, a pesar que esté comiendo, quizás, ¿no? Aunque la mayoría de pacientes siempre bajan de apetito, ¿no? Pero hay pacientes que a veces comen el mismo volumen que comían habitualmente, pero igual bajan de peso, ¿no? Prurito asociado a baño caliente, antecedentes de anopatías, ¿no? Anorexia, ¿no? Cambios en hábitos intestinales, que además el examen físico podemos bradicardia, un soplo, hepatomegalia, ¿no? Podemos sospecharlos de causa neoplásica. Enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿no? Obviamente tiene que haber historia de artralgias o mialgias, ¿no? Y esto es lo clásico que siempre busca el reumatólogo, ¿no? Pacientes que sospechan una enfermedad reumatológica. Bueno, tos seca, úlceras orales, ¿no? Colestitis agarculosa, o historia familiar, ¿no? Es importante antecedentes familiares, ¿no? De una enfermedad quizás que ya, ¿no? Nos haga sospechar de etiología autoinmune, ¿no? Picos febriles matutinos, ¿no? Ojo y boca en cosas secas, ¿no? Pulsos simétricos, que ya podría ser un signo, ¿no? De una posible vasculitis, ¿no? Alteraciones oculares, articulares, úlceras orales, soplo cardíaco, hepatosplenomegalia, ¿no? Y así, algunas alteraciones, ¿no? Antecedentes ya no van a dar pistas de posibles, ¿no? Diagnósticos que nos van a explicar ese posible foco. Entonces, la presentación de la fiebre también es importante tratar de determinarla, ¿no? Porque si bien no es patognomónico, pero ya nos puede ir orientando a la posible causa de este FOD, ¿no? Y poder dirigir mejor los exámenes diagnósticos para confirmarlo. Así tenemos que fiebre en terciana o cuartana, ¿no? O sea, en picos, ¿no? Que generalmente puede ocurrir cada tercer o cuarto día, puede ser una malaria prolongada, ¿no? Una fiebre ondulante se puede presentar en la brucelosis, ¿no? Una fiebre recurrente puede ser en borreliosis, ¿no? Fiebre de Epstein, ¿no? Enfermedad de Hodgkin, que son fiebres altas de una semana con revisiones de otra semana, o sea, una semana sí, una semana no. Fiebres periódicas puede ser por neutropenia, ¿no? O fiebre doble cotidiana, o sea, en dos picos puede ser por enfermedad de Stick, ¿no? O también por malaria tifoidea. Entonces es importante tratar de establecer la característica de la fiebre, ¿no? La presentación, ¿no? El momento del día que se presenta más la fiebre, ¿no? O cada cuánto tiempo es la fiebre, ¿no? Si calma, ¿no? Con antipiréticos. Lo principal es tampoco cerrarnos, ¿no? A que la presentación de la fiebre ya nos va a dar un diagnóstico. Bueno, y lo que dijimos, ¿no? Fue prolongada más de 6 meses, con mayor frecuencia, es idiopática, ¿no? Realmente estas fiebres no suelen comprometer mucho al paciente, ¿no? Una hepatitis reumatosa también, ¿no? Una enfermedad de estilo de adultos, artroidosis, enfermedad de Crohn, ¿no? Y como menor frecuencia suele ser por lupus, fiebre provocada artificialmente, ¿no? Es que no hay un lupus que pueda estar sin diagnóstico, ¿no? Luego 6 meses, difícil. Siempre va a buscar ayuda, ¿no? Va a poder ser vista como especialista que va a sospechar y le va a pedir una prueba de diagnóstico. En algunos casos la fiebre se acompaña de escalofríos, ¿no? Los escalofríos sí muchas veces sugieren algún problema infeccioso, ¿no? Pero también, como dijimos, se puede presentar en casos de neoplasia. Entonces hay algunas pistas adicionales, ¿no? O hallazgos clínicos que nos pueden orientar, ¿no? A cuál es la etiología de la fiebre, ¿no? Y las pruebas complementarias, obviamente como hicimos en el laboratorio, lo básico creo que es un hemograma, ¿no? Para ver, ¿no? Si hay leucocitosis, ¿no? Obviamente la leucocitosis tampoco es un hallazgo patognomónico de infección, ¿no? También se lo puede presentar en enfermedades reumatológicas y menos frecuentemente en enfermedades neoplásicas, ¿no?
cómo están las vitaminas, enzimas hepáticas, ¿no? Y ya nos pueden estar orientando, ¿no? Si está alterado, a que quizás la causa de la piel sea un problema hepático, ¿no? Igual, habrá creatinina, ¿no? Examen de orina, factor reumatoide, anticuerpos nucleares, que va más para un posible lupus, ¿no? Las pruebas microbiológicas, ¿no? Y los hemocultivos, ¿no? Los cultivos, los siglas que mencionamos, ¿no? Pero en este caso podemos aplicar el PPD, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Diagnóstico microbiológico de tuberculosis, ¿no? En este caso, la osciloscopía de esputo, ¿no? Y los cultivos de esputo, ¿no? Las pruebas serológicas, ¿no? Obviamente lo principal, VIH, ¿no? De toda fe deben conocer lo primero que se debe tratar es VIH. Las pruebas de imágenes, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a nuestra principal sospecha, ¿no? Que es una ecografía abdominal, una radiografía de tórax, una tomografía, ¿no? Y bueno, esto es algo que menciona en una guía peruana de un hospital de Lima, Villa El Salvador, en los cuales menciona, ¿no? Lo catalogan en estudios de primera línea, segunda línea hasta cuarta línea, ¿no? En la primera línea, ¿no? Que se debe realizar ya acá, la primera semana de ingreso hospitalario, o en 3 visitas de consulta externa, ¿no? Algunos que mencionamos, ¿no? El hemograma, ¿no? Electrolitos, hipótesis de sangre periférica, perfil de coagulación, ¿no? Ortinograma, hormonas tiroideas, ¿no? Porque un hipertiroidismo también puede causar fiebre, ¿no? El BK de esputo, hemocultivos, examen de heces, ¿no? El PPD, también, ¿no? Alguna serología para algunos virus como causa, ¿no? De fiebre, especialmente si hay sospecha de VIH o inmunosupresión, gota gruesa, factor reumatoideo, algunos pruebas serológicas reumatológicas, ¿no? Radiografía de tórax, electrocardiograma, ecografía abdominal intrépica y tomografía computarizada. Obviamente, claro, eso es la primera línea, ¿no? Pero no quiere decir que se va a pedir todo esto, ¿no? De acuerdo a la principal sospecha diagnóstica, vamos escogiendo cuál de estos exámenes se va a hacer. De segunda línea ya pide otros exámenes, ¿no? De patología menos frecuente, ¿no? En este caso, esterología para Yersinia, leptospira, clamidia, leishmania, ¿no? El perfil ENA, que es un estudio complementario a las enfermedades reumatológicas, ¿no? Lo básico es el factor reumatoideo y el factor nuclear, ¿no? Crioglobulinas, anti-DNA, complemento. Y son enfermedades mucho más raras, ¿no? Técnicas de imagen, como el cuerpo de miembros inferiores, ¿no? La mamografía, ¿no? Obviamente esto sí, en algunos hospitales de Lima, si es que hay, ¿no? Yo sepa, no hay en todos los hospitales, ¿no? En tercera línea, estudios de imágenes como transintestinal, angiotomografía, bronquioresonancia magnética, ¿no? Técnicas diagnósticas, endoscopía digestivada, colonoscopía, broncoscopía, citoscopía, electromiografía, biopsias de piel o músculo negro periférico. En nuestro medio, bueno, sí tenemos broncoscopía, muchas veces nos saltamos, ¿no? De frente de primera línea a tercera línea, ¿no? Si sospechamos tuberculosis, tampoco que a todos les damos broncoscopía. Y de cuarta línea ya son procedimientos invasivos, ¿no? Como la laparoscopía diagnóstica, o en algunos casos, ¿no? No hemos podido confirmar, ¿no? La enfermedad, pero tenemos una alta sospecha, ¿no? Podemos dar tratamiento empírico, ¿no? Pero como vemos acá, ¿no? Lo principal, el mayor porcentaje, ¿no? Del elemento diagnóstico es la historia y evaluación clínica. Evaluación y también evolución de cómo va la presentación, ¿no? De los síntomas del paciente. Decía que son los cultivos de serología infecciosa y las biopsias. Pues acaso para mencionar, ¿no? De acuerdo a qué enfermedad se sospecha más, ¿no? De acuerdo al examen físico, la anamnesis, ¿no? ¿Qué exámenes deberíamos pedir, ¿no? De acuerdo a la patología de principal sospecha diagnóstica. Y acá algunas alteraciones en el hemograma, ¿no? Que podría ya orientarnos a la posible etiología, ¿no? Leucocitosis, como dijimos, ¿no? La mayoría de infecciones sí cursan con leucocitosis, ¿no? Pero también patologías reumatológicas, ¿no? Como la enfermedad de Still o artritis reumatoidea. En algunos casos también hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces pacientes que ingresan a emergencia, ¿no? También pueden tener leucocitosis, ¿no? A veces es una leucocitosis que algunos llaman de leucocitosis de estrés, ¿no? Pero que generalmente al día siguiente, o a veces en el mismo turno, ¿no? Perdón, en diferentes turnos, ¿no? Si se toma en la mañana y en la tarde toma otro hemograma y no tiene leucocitosis, con eso ya puede ir alejando la posibilidad de una infección. La leucopenia también puede producir, ¿no? Enfermedades neoplásicas, ¿no? Como leucemia, ¿no? Especialmente las enfermedades hematológicas, ¿no? Neoplásicas, ¿no? También infecciones, ¿no? Severas como tuberculosis miliar, ¿no?
Linfocitosis puede traducirse también en enfermedades neoplásicas. Eosinofilia podría también traducir un linfoma, ¿no? O infecciones parasitarias, ¿no? Como triquinosis, citoplasmosis, coccidiomicosis, ¿no? Porque sean más reamicóticas, ¿no? O enfermedades reumatológicas. Trombocitosis, que nos puede también traducir enfermedades hematológicas malignas, ¿no? O también, es algo característico que vemos también que todo paciente con tuberculosis siempre también suele cursar con trombocitosis, ¿no? Pancitopenia también puede enfermedades, infecciones severas, ¿no? Como tuberculosis miliar, brucelosis. Y el tratamiento, obviamente, al no tener diagnóstico, el tratamiento inicial va a ser solo sintomático, ¿no? Este va a ser antipirético, ¿no? Pero, en algunos casos, de acuerdo al estado del paciente, ¿no? Cuando hay un deterioro clínico, ¿no? O el paciente tenga posibilidad de fallecer, deberíamos dar tratamiento empírico. Entonces, las pruebas terapéuticas que en algunos casos se usan como antibióticos de amplio espectro, AINES o corticoides o tratamiento para tuberculosis, deberían tratar de evitarse, primero realizar, ¿no?, las principales pruebas diagnósticas, ¿no?, de laboratorio. Anteriormente sí se daba tratamiento, ¿no?, sin confirmar, ¿no? Y en esta época estamos en medicina basada en evidencias, entonces primero se debe tratar de tomar las muestras, ¿no?, aislar, ¿no?, o las pruebas de cultivo, pruebas especiales, antes, ¿no?, de dar ese tratamiento. La prueba terapéutica no es de primera opción en caso de fiebre conocido. Entonces, el tratamiento debería retrasarse siempre que sea posible, hasta conocer la causa de la fiebre. Y el tratamiento empírico podría retrasar el diagnóstico, ¿no? Por eso es que muchas veces se debe tratar de esperar, ¿no? Pero se debe iniciar el tratamiento antibiótico empírico si está en endocarditis, ¿no?, si hay una enfermedad tuberculosa severa, ¿no?, una enfermedad tropical o zoonosis, o deterioro clínico, signos de sepsis del paciente. Y en caso de arteritis temporal, se puede usar corticoide. Los antipiréticos, lo que más se conoce es paracetamol, porque es uno de los que más se usa y se conoce. Otros fármacos que se pueden usar son los AINE, ibuprofeno, ácido salicílico, metamizol. Y una prueba importante que también nos puede ayudar a diferenciar, ¿no?, si estamos frente a una fiebre de origen desconocido, de causa neoplástica o infecciosa, es la prueba de naproxeno, en la cual se da este medicamento, naproxeno, por 3 días, ¿no? Y si la temperatura disminuye mientras el paciente esté tomando este medicamento, la principal posibilidad de fiebre desconocido es que sea posiblemente neoplásica. Es una prueba que nos puede ayudar, ¿no?, a delimitar mejor las pruebas diagnósticas para poder confirmar. Bueno, hay diferentes algoritmos diagnósticos, va a depender también, ¿no?, de la complejidad del conocimiento de salud, ¿no?, y de lo que tenga a disposición, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante, ¿no?, la historia, ¿no?, y el examen físico, ¿no?, y las pruebas iniciales, ¿no? Acá solo para mencionar que en algunos países, ¿no?, se usa bastante, ¿no?, la tomografía por emisión de positrones, ¿no?, ya que nos ayuda a definir cuál es el posible foco, ¿no?, de esta fiebre de origen conocida, ¿no?, que puede ser infecciosa, neoplástica, ¿no?, o una enfermedad reumatológica, ¿no? Entonces ya se puede dirigir mejor los diagnósticos, ¿no?, o quizás una posible biopsia o un examen más dirigido, ¿no? Pero bueno, esto tampoco en este medio no lo tenemos, ¿no?, solo lo dejo como referencia. Entonces, como vemos, no hay un enfoque estándar para fiebre de origen desconocido, ¿no? A veces tenemos que adoptar todo nuestro razonamiento, ¿no?, y sobre todo nuestro medio, ¿no?, debemos ahorrar recursos y en base a esos pocos exámenes debemos tratar de hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante quizás tratar de aplicar, ¿no?, algún algoritmo diagnóstico, ¿no? Y creo que lo principal es tratar de descartar las principales posibilidades diagnósticas, ¿no? Muchas veces nos vamos por la patología menos frecuente, gastamos tiempo y recursos, cuando quizás la patología era una de las más frecuentes, ¿no? En este caso, como ya mencionaba, ¿no?, siempre tratar quizás una de las principales causas de fondo, tratar de descartar una infección, en este caso la cabeza en nuestro medio, tuberculosis. Entonces es un paradigma en la medicina moderna, ¿no?, y se dice que no deja de ser un proceso que normalmente es una enfermedad habitual, pero que tiene una presentación atípica, ¿no? Eso quizás lo que debemos tener siempre presente, ¿no?
o bien es la consecuencia de un enfoque de diagnóstico insuficiente e incorrecto. Muchas veces quizás hacemos un mal diagnóstico y el paciente sigue con fiebre, ¿no? Entonces deberíamos hacer una nueva evaluación con un replanteamiento diagnóstico.